El gobierno de José Antonio Kast ha lanzado su última declaración de guerra contra la clase trabajadora bajo el nombre de Mega Reforma o Plan de Reconstrucción Nacional. No se dejen engañar por las palabras bonitas de la prensa oficialista. Estamos ante una maniobra desesperada que busca amarrar materias de seguridad y educación con un perdonazo tributario descarado para los dueños de Chile. Es un ataque directo al principio de el alza de la UEF, el alza del IPC, y eso afecta el poder adquisitivo de las familias sencillas de nuestro país frente a una rebaja tributaria que va a aumentar las utilidades de los que más tienen. Creo que en ese marco no estamos muy convencidos para ser bien amable con mis adjetivos, no estamos muy convencidos de la propuesta del gobierno. A ver, en las reuniones lo que se ha ido conociendo, ¿no? Por las minutas que se entregaron el día de ayer a sus colegas de la oposición o del oficialismo, en este caso, opositora a usted en la reunión de Cerro Castillo, se indicaba que este no es un proyecto que beneficia a las grandes o a los grandes grupos económicos, sino también a la clase media. Y aseguran que esto podría generar más empleo y dinamizar la economía. ¿Usted está de acuerdo con esas afirmaciones que se entregaron en las minutas? Mire, nosotros como fuerzas hemos hecho un trabajo serio con diversos economistas para poder enfrentar con un debate técnico con datos este proyecto, más allá de las miradas políticas que uno pueda tener. Y si uno mira, la comisión de expertos que analizó estos temas hace 2 años atrás, cuando uno baja los impuestos corporativos, es real que puede eventualmente haber un aumento de la inversión. Más bien lo que estamos problematizando es la falta de recaudación que provoca bajarle los impuestos a los más millonarios en Chile, que eso no cuenta en la evidencia de los economistas de todos los colores políticos, no cuenta con el respaldo de poder fortalecer lo que es la recaudación para gastar en salud, en educación y en trabajo, que son las carteras que son más del 60% del gasto fiscal de todo el Estado de Chile. Entonces, si uno baja los impuestos, lo que finalmente termina pasando es que hay menos plata para financiar beneficios sociales. El subsidio al empleo, por ejemplo, que se le otorga a las pequeñas empresas para financiar más escuelas, mejores camas en los hospitales. Entonces, es bien contradictorio el anuncio porque no se ha hablado ni siquiera de compensaciones tributarias para que los que más tienen en la sociedad también sean solidarios y inviertan en la sociedad, sea mediante seguro social, sea mediante quizás otro tipo de impuestos, pero pensar que esto va a generar más empleo automáticamente, eso es falso. No hay evidencia económica que sostenga este tipo de hipótesis, y desde allí vamos a mirar esto con calma, de forma detenida, para analizar técnicamente un proyecto que va a tener muchas aristas, pero que el corazón del proyecto son las rebajas tributarias a las grandes corporaciones. ¿Pero usted estaría de acuerdo de que pudiera eventualmente, por lo que le han dicho los mismos economistas que ustedes escuchan, pudiera dinamizar la economía? ¿O igual ahí hay un signo de interrogación respecto a lo que pueda ocurrir realmente? Mira, el Banco Central señaló que con las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora, fundamentalmente 2 factores. Primero, el alza del costo de la benzina, sí, de golpe. Y segundo, los recortes del 3%. Con esos 2 factores, tú vas a tener, por un lado, un menor crecimiento que estaba proyectado. Este gobierno lo proyecta a 4%, sí, y hoy día vamos a tener alrededor de 2 puntos de crecimiento, que es menor al que teníamos el año pasado. Y una inflación de cerca de 4,3, 4,4, que es más de 1 punto de lo que se venía proyectando por el Banco Central. Por tanto, sí, en sencillo, ¿qué significa esto? La vida es más cara y el crecimiento se ralentiza. Por tanto, si uno analiza los datos, y aquí quiero ser súper objetivo, digo, yo me siento una persona progresista, pero aquí no estoy hablando desde mi ideología, estoy hablando con datos del Banco Central, que es un órgano técnico y autónomo. Hay una situación económica que va a empeorar con este tipo de medidas. Y la rebaja de impuestos no va a generar la recaudación suficiente para financiar las necesidades sociales. Por tanto, yo esperaría que si hay alguna propuesta, termine por fortalecer la recaudación, y allí hemos hecho propuestas, como por ejemplo ir a fiscalizar las inversiones en paraísos fiscales, que según el Servicio de Impuesto Interno, los más millonarios de Chile que hacen contratos o que mantienen patrimonio en paraísos fiscales
Si uno lo fiscaliza, uno podría recaudar hasta 1.500 millones de dólares. Si es que uno además apunta a la evasión tributaria, donde más del 50% son grandes empresas las que finalmente terminan impactando en la baja recaudación por evasión tributaria, es cerca de el doble de lo que uno podría recaudar incluso con la reforma tributaria del ex ministro Mario Marcel, que se rechazó por un voto. Entonces son varios elementos, y aquí no quiero decir que esto es blanco o negro, hay que profundizar el debate, es verdad, pero al menos con la información que tenemos disponible, Claro. ese sería y creo que no es prometedor para la economía chilena, que viene saliendo de la pandemia con mucho esfuerzo en mejorar sus cifras macroeconómicas. Lo que pasa es que hay algunos que sostienen que, claro, el apretón, y esto convengamos, senador, que también es un poco lo que se debatió en Argentina, ¿no? Con este proyecto de ley en su momento ómnibus del presidente Milei, que dicen, bueno, hay que hacer un apretón y que luego del apretón se resiente. Yo concuerdo con usted plenamente sobre el aumento de la UF, el aumento de los combustibles y todo, golpea principalmente a las clases medias emergentes, ¿no es cierto? Con dureza, qué duda cabe. Pero que ese apretón para luego tener un nuevo ciclo económico. ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿Cree que es apostar mucho? Lo que pasa es que, mire, incluso si yo me desdoblara y me convirtiera en Milei, yo tengo una situación económica diametralmente opuesta en Argentina que en Chile. Entonces, no me pueden establecer la misma tesis económica en un país donde su economía es muy distinta a la economía argentina. Chile no es Argentina. Chile no es Argentina. Por tanto, Chile es mejor, sí, ¿no? Chile es mejor, la economía es mejor, macroeconómicamente es mejor, tiene una mucho mejor más seguro situación de riesgo, Sí, por cierto. tiene una mejor cifras de inversión extranjera directa, tiene mejores cifras de inflación. Y fíjate que el año pasado fue digamos, los últimos 4 años también, la deuda pública se contuvo. O sea, tenemos una deuda pública de, si no me equivoco, cerca de un 42% y no aumentó por primera vez en 10 años. La última cifra del gobierno de Milei han aumentado la deuda porque él adquirió créditos con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero, Entonces, pero el fondo es cómo se dinamiza, usted le inyecta, digamos, recursos para dinamizar la economía. O sea, al final un poco eso, qué duda cabe, que son economías muy de totalmente acuerdo, pero fíjate, sí, muy de acuerdo con eso. Creo que no somos Argentina, por tanto, la fórmula hiperideologizada de Milei no va a funcionar en Chile. Por lo demás, Chile, pese a que incluso aprobamos un royalty a la gran minería, que es subirle la carga a las grandes empresas mineras, incluso con esa carga extra, Chile ha tenido una inversión histórica extranjera en minería. Entonces, fíjate que la evidencia destruye el relato del gobierno, porque tú aumentaste la carga tributaria de las grandes mineras y aumentó la inversión minera, porque diste certezas a largo plazo y porque además con la contribución que hacen las mineras también, las comunas particularmente donde operan las mineras, tienen mejores servicios, tienen mejor logística y eso también mejora la productividad. Es como cuando hablamos del royalty portuario, Valparaíso y San Antonio. Con una carga que tuviesen las navieras, tú podrías mejorar los accesos y podrías generar carreteras para que no se atochen los camiones en el centro de la ciudad y eso mejora la productividad y hace más competitivo el puerto de San Antonio en particular. Entonces, no es un debate, insisto, de blancos o negros, es un debate que tiene que estar basado en la evidencia y lamentablemente el gobierno ha hecho oídos sordos a esto. ¿El informe financiero de este proyecto, particularmente de la reforma tributaria, podría dar luces respecto al escenario, senador? Naturalmente, tampoco nos han respondido los oficios cuando hemos solicitado cuál va a ser el costo de la baja de la tributación. Nuestros expertos nos señalan que son cerca de 400 millones de pesos anuales para 1.500 personas bajar del 27 al 23 la tasa corporativa de las grandes empresas. O sea, el beneficio sería que 1.500 personas en Chile van a ganar 400 millones más al año, que hoy día se están yendo a las arcas fiscales para financiar salud, educación y vivienda. Senador, en las últimas horas, en el transcurso del mediodía, algunos compañeros suyos, incluso en el Senado, señalaban de acudir al Tribunal Constitucional, que algunos tienen una lectura, los constitucionalistas, que podría ser inconexo el fondo de esta ley que quiere enviar el gobierno, que entiendo que
lo que han explicado, ¿no? Ni usted ni yo conocemos el documento final, pero que es un proyecto que incluye hartas cosas, básicamente, pero que hay otras que van a ser por vía administrativa, pero que van a ir de la mano, ¿no es cierto?, de las decisiones que como vaya avanzando este proyecto. Dicho eso, ¿usted cree que hay que recurrir al Tribunal Constitucional, que sería inconexo, por ejemplo, algunos puntos de materia de seguridad u otros que estén relacionados con este mismo proyecto de ley? Sí, es bien interesante esa discusión. Yo no soy experto en materia constitucional, pero podría adelantar de que efectivamente no hay ninguna conexión entre eximir del pago de impuestos a las herencias por sobre 1.000 millones de pesos y recortar la gratuidad en la educación a los mayores de 30 años. Yo de verdad no veo ningún punto de conexión entre ambas medidas. Por tanto, entiendo que está ese debate técnicamente planteado y me parece que es muy legítimo porque la idea de tener un parlamento que está dividido en comisiones, si yo soy experto en materia, por ejemplo, de pesca, ¿qué voy a ir a hacer a la Comisión de Economía? O la Comisión de Minería. No tiene nada. Si soy experto en cultura, ¿qué voy a ir a hacer, por ejemplo, a la Comisión de Hacienda? Entonces, te fijas que hay perfiles, expertise, académicos que se dedican a cada área. Entonces, si tú vas a mezclar todo en una sola cosa, en realidad estoy pasando gato por liebre, para ser muy, muy franco. Y es lo que debería resolver el Tribunal Constitucional. Nos queda un minuto, senador. Le quiero hacer una pregunta así, derechamente. ¿Usted está dispuesto, dicen por ahí, que usted, Paulina Bodanovich, podrían estar dispuestos a tener más diálogo con el gobierno? A ver, usted fue oficialista, lo difícil que es cuando se gobierna, cuando, digamos, democráticamente se elige, lo que es poder tener un interlocutores válidos. ¿Usted se siente validado entre sus pares, como por ejemplo para tener diálogos, o va a tener que ser un pirquineo 1 a 1 con la oposición? Mire, qué buena pregunta, porque ¿se imagina usted que el pueblo de Chile me pagara un sueldo de senador para yo no sentarme a conversar con nadie? Yo creo que eso no está dentro de mi perspectiva política. Yo trabajo, me formo, estudio para ir a las comisiones a dialogar y a establecer acuerdos que beneficien al pueblo de Chile. No está en mi ADN venir acá a calentar el asiento y no conversar con nadie. Entonces, lo que también pedimos al frente es ir a conversar, pero con la convicción de también dejarse ser convencido, porque si no la política desaparece como arte y se convierte en una imposición autoritaria. Y aquí, ratificando su pregunta, yo fui a la mesa que levantó el ministro Quirós cuando nos citó a La Moneda y le propusimos muchos temas. Luego fui con los camioneros de mi región a conversar con el ministro García a La Moneda también a plantearle muchos temas. El día de ayer, el lunes, fueron parte de mi comité con nuestro equipo a hablar con el ministro de Transporte por el alza del precio del transporte rural y en regiones. Entonces, nosotros trabajamos con el diálogo por delante siempre. La invitación que hacemos es que los que están al frente, que legítimamente el pueblo de Chile los eligió para gobernar, que entiendan que gobernar también significa acordar y dialogar. Bueno, me imagino puntos medios, siempre en una negociación, usted lo sabe muy bien, estuvo a cargo del Frente Amplio en su momento, hay espacios de negociación donde cada cual tendrá que dejar parte para poder buscar un punto central. Como fue la reforma de pensiones, porque yo quería eliminar la AFP, porque me parecen que son nefastas, que solamente enriquecen a los que más tienen en la sociedad, pero no pude eliminar la AFP, pero aún así sacamos adelante la reforma de pensiones. Bueno, ese es un ejemplo. Senador, muchas gracias, le enviamos un abrazo. No, muchas gracias a ti. Un abrazo gigante. Chao, chao. Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, abordando uno de los temas del día. Mientras ustedes ven cómo el costo de la vida se dispara con el alza de la benzina y la UF, en el Palacio de la Moneda se cocina una rebaja de impuestos que solo beneficia a un grupo selecto de multimillonarios. La agenda del neoliberalismo rancio pretende bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas, aumentando las utilidades de los que más tienen, mientras las familias sencillas pierden su poder adquisitivo día tras día. El cinismo de los privilegiados de Sanatan no tiene límites. Nos dicen que esto generará empleo. Pero la evidencia técnica de los economistas populares demuestra que es una mentira monumental.
Lo que realmente buscan es recortar la recaudación fiscal, lo que significa menos camas en hospitales, menos escuelas para nuestros hijos y el desmantelamiento de los beneficios sociales que el pueblo ha conquistado con sudor y sangre. La derecha quiere convencernos de que el apretón económico es necesario, mirando con ojos de deseo el modelo de miseria que se impone en otros países. Pero Chile no es su laboratorio ideológico. Nuestra economía es más fuerte que sus fantasías de austeridad selectiva. Ellos hablan de crisis mientras esconden más de 15.5 millones de dólares en paraísos fiscales. Dinero que debería estar financiando la salud de todas y todos. El corazón de este proyecto es podrido. Proponen bajar la tasa corporativa del 27 al 23% para las grandes corporaciones. ¿Saben qué significa eso en la vida real? Que apenas 15 personas en este país se embolsarán 400 millones de pesos anuales que hoy deberían ir a vivienda y bienestar social. Es un saqueo legalizado que pretende eximir de impuestos a herencias de más de 1.0 millones de pesos mientras recortan la gratuidad en educación. No podemos permitir que pasen gato por liebre en el Congreso mezclando temas inconexos para forzar su agenda de patronaje. La vigilancia digital es nuestra arma más poderosa contra la desinformación de las élites. Comparte este mensaje, denuncia el robo y mantente alerta. Porque la oposición ya advirtió que llevará este fraude al Tribunal Constitucional si es necesario para frenar el atropello. Justicia para el pueblo, no privilegios para la casta.